clase, si mal no recuerdo, estuvimos trabajando desde la terminal, creo yo. Estuvimos trabajando desde la terminal y estuvimos trabajando con la creación de las tablas que vamos a utilizar con las tablas que vamos a utilizar para la parte del diseño de producto. Y nos creamos por ahí la tabla productos y nos creamos la tabla categorías. Si no me equivoco, agregamos registros a la tabla categorías. Agregamos registros a la tabla categorías, teníamos computadoras, impresores, accesorios y video, y también agregamos registros, a la tabla productos. Ahí colocamos, si no me equivoco, colocamos 5 productos que correspondían en ese caso a los artículos que habíamos almacenado en la base de datos. Entonces, si se recuerdan, dentro de la base de datos productos, agregamos por ahí un campo que se llama promoción. Ese campo que se llama promoción básicamente son productos, para nosotros son como productos promocionales, son los que vamos a tener como productos en promoción. Entonces lo que vamos a hacer el día de ahora es que nos vamos a crear todas las entradas necesarias dentro de la aplicación que me permita primero obtener todos los productos y además de eso me permita obtener los artículos que se encuentren en promoción, que eso es lo que necesitamos ver, artículos en promoción. Entonces nos vamos a ir hacia la parte de la aplicación. Creo que, en Postman, si no me equivoco, en la parte de Postman ya habíamos creado 2 entradas, una que se llamaba Get All Products. Por ahí está Get All Products, que si le dábamos Send, por aquí nos devolvía la palabra producto. Y por aquí tenemos la otra que sería Get Promociones, para poder en ese caso obtener los artículos en promoción. Solo que a este no le hemos puesto la URL, así que vamos a copiar la que tenemos en esta parte de acá. Nos vamos a copiar la que tenemos en esta sección y se la vamos a pegar justamente aquí a la URL. Y en ese caso, en lugar de get all, desde que casi no alcanzo a ver, déjenme pasarlo para acá. En la parte donde decía get all, le vamos a poner get promotion, que sería así. No sé si lo alcanzan a ver, aquí le cambié en productos, aquí le pusimos get promotion en lugar de get all. Ese sería el cambio que tendría en ese caso dentro de la URL. Le ponemos la URL y en lugar de que diga productos diagonal get all, le vamos a poner producto diagonal get promotions, y esa nos debería de devolver los artículos en promoción. Si ahora le doy, por ejemplo, ejecutar, van a notar que en la parte de abajo dice método no existe porque no lo hemos creado, no hemos diseñado ese método dentro de la API. Pero básicamente desde ahí vamos a sacar el listado completo de los artículos con los cuales vamos a estar trabajando con la parte de artículos promocionales. Entonces, hagamos esas entradas o trabajemos justamente con esas entradas. Una consulta, ¿de dónde sacamos la URL? Porque yo una de las dos tengo en la Postman. Y la de Get All Products.
Puede copiarlo del login. Lo único que tiene que agregarle es se lo voy a colocar acá. Vamos a cerrar esto y se lo voy a colocar aquí. Ahí sí lo alcanzan a ver. Sería la URL es http://virtual.unicaes.edu.sb /API, /1 versión 1.0, /producto, /get all, y el token que se obtiene del login. Acuérdense que ese token que tenemos en el login, en el caso mío generó esa cadena de caracteres. En el caso de ustedes les va a generar una cadena de caracteres totalmente diferente. Entonces ese token es el que se obtiene cuando nosotros colocamos las credenciales correctas. Ahora bien, como lo que decía era que básicamente lo que necesitamos es obtener los productos en promoción y no hemos creado en este caso esa entrada, entonces vamos a crearnos esa entrada. ¿Ya? ¿Lo copiaron? Entonces voy a borrar esto de acá para que no nos afecte en la parte de la aplicación y nos vamos a ir a Productos Controller. En Productos Controller, si se recuerdan, voy a quitar de aquí Usuarios Controller, que no lo voy a ocupar por el momento. El controlador por el momento no. El modelo de este tampoco. Errores Controller tampoco. Y el index tampoco, para que tengamos más espacio. Aquí generamos, dentro del Producto Controller, generamos la función del getAll, que me permitía obtener todos los registros, o me va a permitir en ese caso obtener todos los registros. Pues aquí mismo vamos a poner un public function y le vamos a poner getPromotion, que es la entrada que hemos colocado al otro extremo, es la entrada que le hemos especificado al otro lado. Entonces le vamos a poner public function getPromotion. Y ahí vamos a empezar a construir todo el proceso para obtener el listado de productos. El listado de productos, lógicamente, lo tenemos que ir a consultar a la parte del modelo. Aquí solamente vamos a construir la lógica que me permita ir a consultar al modelo, extraer los datos y posteriormente mandarlos como resultados a la API. Pero en este caso pues necesitamos agregar algunos elementos en la parte superior. Entonces nos vamos a venir hacia arriba y vamos a colocar por acá una propiedad privada. Vamos a colocar una propiedad privada que le vamos a poner como nombre productos. Esa propiedad privada iría en la parte de arriba, la que va a manejar la parte del modelo. Y lógicamente esa opción de productos le vamos a colocar o vamos a hacer que instanciemos ese elemento. Le ponemos this-medio productos igual a new y el modelo que todavía no lo hemos creado, que se va a llamar producto. Lógicamente, en la parte de arriba debemos de mandar a llamar el modelo. Entonces le ponemos un include once y le decimos que el modelo está dentro de la carpeta que se llama models y el nombre sería productos model.php. Que todavía por supuesto no lo hemos creado. Ese productos model todavía no existe, pero lo vamos a diseñar, que es donde vamos a colocar toda la parte toda la parte de la consulta. Pero por el momento vamos a ir a extraer productos model.
Bien, ahora que ya tenemos el producto model y tenemos creada la variable para generar en ese caso el modelo y tenemos instanciado el objeto para poder en ese caso trabajarlo, nos venimos hacia la parte del get promotions y vamos a crearnos acá todo el código necesario para poder obtener esos artículos en promoción. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a generarnos una variable que se va a llamar records, que va a ser igual a lo que tenemos arriba, que sería this-productos, y a ese le vamos a colocar un método que se va a llamar getPromotions, que sería en ese caso el que va a obtener los artículos de promoción en el modelo, justamente en la parte del modelo. Y ese nos va a devolver en ese caso un conjunto de datos. Ya podemos crearnos la variable info. Le ponemos que la variable info va a ser igual a un array. Ese array va a tener la variable success, que originalmente va a ser igual a true. Y va a tener la variable data, que originalmente va a ser igual a $records, y devolvemos ese elemento. Le ponemos un echo JSON encode, y le agregamos $info. Y esa es básicamente toda la lógica que necesitamos para obtener los productos promocionales. Vamos al modelo y en el modelo vamos a preguntar por los productos promocionales. Cuando regresamos ese resultado en la variable info, creamos los valores para devolverlos hacia la API, y con el echo JSON encode ya devolvemos los formatos o los elementos en formato JSON para que lo podamos ya manipular desde el otro lado de la aplicación. Entonces, ahora que ya tenemos los elementos en formato JSON, ya que almacenamos la información, el siguiente paso es crearnos la parte del modelo. Entonces, para crearnos la parte del modelo, nos venimos acá hacia las carpetas donde tenemos en ese caso los elementos, y en la carpeta models ahí nos vamos a crear un nuevo archivo. A ese nuevo archivo le vamos a poner productos model.php, y a ese pues le vamos a empezar a colocar código PHP. Y ese productos-model.php va a tener una clase que se va a llamar, o vamos a crear una clase que se va a llamar productos, que se va a heredar de base de datos, que es la clase madre que tenemos para la parte de la conexión. Aquí debemos de crearnos el método constructor, entonces le ponemos public function _construct, y en ese construct que le hemos agregado lo que hacemos es mandar a llamar del elemento principal una función que se llama conexión, que es la que se encarga de establecer la conexión a la base de datos. Ese es para la conexión a la base de datos.
Y acá nos creamos el public function get promotions, que es el método del modelo que vamos a crearnos, y ahí vamos a colocar en ese caso la consulta. Entonces ahí le ponemos $result va a ser igual a this conexión query, y ahí entre comillas vamos a lanzar la consulta. Ahora, como necesitamos obtener los productos con su respectiva categoría, entonces vamos a colocar todos los campos que corresponden a los productos mezclados también con la tabla categoría. De alguna manera debemos de obtener ese valor. Déjenme revisar una parte del modelo antes de... Tenemos usuarios model. La función se llama conectar. Aquí es conectar, antes que nos dé error. Bien, les decía, empecemos a generar la consulta. Conectar con C, no con X. Conectar. Bien, empecemos a generar la consulta. Entonces necesitamos obtener el ID del producto, necesitamos obtener el nombre del producto, necesitamos obtener la descripción corta, necesitamos la descripción completa, necesitamos el precio, necesitamos las existencias, no sé si le pusimos existencias o existencia. Déjenme revisar. Hola. Descripción corta era description o descripción. Descripción. ¿Qué le puso con D? Ahorita, a ver. Le pusimos existencia, entonces aquí debería decir existencias. Descripción descripción corta, y el otro sería descripción completa, el precio, las existencias, y necesitamos obtener también el fabricante, la categoría, y por supuesto la foto. Esto de la tabla categorías, si se recuerdan, en el SQL yo a las tablas les puedo colocar un alias. Entonces, por ejemplo, aquí a este le puedo decir que ese es el alias A, le pongo categorías alias A, inner join, productos, a este le puedo colocar como alias B, y en lugar de utilizar el on, ¿se acuerdan que aquí se utiliza el on a.id categoría igual a b.id categoría? Para no colocar todo ese on completito, en MySQL se puede utilizar la palabra using, y se le puede decir que se le puede colocar en ese caso el campo que es común, que es el ID categoría. Entonces, como en ambas tablas el campo se llama exactamente igual, entonces no nos genera ningún inconveniente, nos aparece como ID categoría. Luego, sí. Aquí es categoría. Categoría, aquí sería categorías, que es el nombre de la tabla, inner join productos, using ID categoría. ¿Cómo necesitamos obtener
los artículos en promoción. Entonces le ponemos que B punto a los artículos en promoción, al campo le pusimos promoción. Entonces le vamos a poner, where B punto promoción igual a 1. ¿Se recuerdan que los campos que tuvieran 0 eran artículos que no estaban en promoción, y los que tuvieran 1 son los artículos que para nosotros van a ser artículos en promoción? Y este resultado que tenemos acá, lo único que tenemos que hacer es retornarlo. O sea, le ponemos un return con el método que ya habíamos creado previamente, que era el get array from result, y le enviamos la variable result. Y así quedaría en ese caso la consulta. Fíjense que cabe mencionar que ustedes dentro de esa consulta, por ejemplo en esa parte de acá, pueden incluir campos que no necesariamente están en la base de datos. O sea, ustedes podrían colocar, por ejemplo, imagínense que yo quisiera obtener el precio con IVA, por darles un ejemplo. Esto no lo vayan a digitar, solamente se lo voy a poner como ejemplo. Imagínense que yo quiero obtener el precio con IVA. Entonces yo puedo poner aquí, coma, precio. ¿Cómo le pongo el IVA al precio? El 13%, pero lo multiplicamos ¿por cuánto? Sería el 1.13. Si lo multiplican por 0.13, solo sacan el IVA. Pero si quiero el precio más el IVA, es 1.13. Entonces a ese le puedo poner as IVA, por ejemplo. As precio guión IVA. Y si se dan cuenta, ahí ya estoy haciendo un campo calculado. ¿Okay? Entonces, dentro de la consulta, nosotros podemos generar campos que no necesariamente están contemplados dentro de la consulta. Ya podemos generar cálculos similares a los que habíamos mencionado en esa parte. Entonces, eso les puede servir para que si más adelante, por ejemplo, hay algunos campos que no se encuentran, pero que digamos necesitan ser calculados, entonces lo pueden agregar al Excel. Ahora con eso lo guardamos, y si todo va bien, ya debería de funcionar el link del Get Promotion. Nos vamos a ir ahora a Postman. Nos venimos en ese caso a Postman. Aquí estamos en Postman. Y ahora le vamos a dar clic al botón Send. Y si se dan cuenta, en la parte de abajo ya obtuvimos, en ese caso, los elementos o los artículos en promoción. Aquí aparece un campo que se llama Data, y dentro de ese aparece el ID del producto, el nombre del producto, aparece la descripción corta, la descripción completa, el precio, la existencia, el fabricante, la categoría y la foto. Todo eso ya lo genera de los artículos promocionales. En teoría creo que agregamos 4 artículos, si no me equivoco, algo así, 4 o 5 artículos, pero aquí solo aparece el 1, el 2 y el 4, o sea que el 3 no aparece porque no lo teníamos en promoción, solamente están apareciendo los productos que son promocionales. Entonces esta entrada que tenemos ahorita es solamente para obtener ese listado de productos, nada más. Ahora aquí tenemos un pequeño detalle, y es que si notan, en la parte de acá tenemos la fotografía, pero la foto aparece bar, www, html, API versión 1.0, diagonal files, diagonal y el nombre de la imagen. Si lo dejamos de esa forma, si lo dejamos de esa manera, pues al usuario no le va a servir de nada. O si está trabajando con la aplicación, no le va a servir de nada en la aplicación,
Ahí tendríamos que devolverle una URL válida que me permita visualizar en ese caso la imagen en navegador o recuperar o descargar la imagen del lado del servidor. Pero hay una cosa interesante que normalmente se hace con la parte de las fotos y es el hecho de proteger los nombres. Por ejemplo, esa foto ya vimos que se llama laptop.png, ¿okay? Ese es el nombre de la imagen. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, si ese no fuese laptop.png, sino que fuese, por ejemplo, el DUI.png? Y tuviera el número de DUI, apareciera 0000 y algo, .png. Significa de que con eso yo podría deducir que los números de DUI de las personas están almacenadas con el valor, con el número que corresponda, el documento con el número que corresponda, .png. Y podría empezar a probar, podría empezar a colocar números de DUI y ahí empezar a extraer información. Entonces, por eso, en alguna medida, lo que se hace es que en lugar de mostrar el nombre de la imagen, se colocan en ese caso valores un poco diferentes. Entonces, vamos a cambiar un poco el código. Vamos a regresar a Visual Studio Code y nos vamos a ir a la parte del controlador, y en la parte del controlador, en esta variable que es la que devuelve los registros, la variable records, en esa variable vamos a hacer un pequeño cambio para que podamos no encriptar no sería como encriptar el nombre de la foto, sino como ocultarlo. De alguna manera mostrar una URL que no sea fácil de entender. Entonces lo que vamos a hacer, como ese records es un vector, entonces vamos a utilizar el comando forEach de PHP, y en ese forEach vamos a recorrer en ese caso el vector que se llama records, y ahí lo dejamos como key igual value. De la misma manera vamos a recorrer el vector que se llama records, y en ese vector que se llama records lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a reemplazar en records en el elemento que sería $key, es el que representa el índice, o sea, el registro 1, el registro 2, el registro 3, en el elemento que se llama foto, va a ser igual, y ahí empezamos a hacer un proceso de encriptación. Vamos a hacer un proceso de sino de ocultar la URL. Entonces vamos a devolver en esa sección, vamos a devolver un HTTP, diagonal, y a este HTTP le vamos a concatenar, ¿se acuerdan de la variable server, que es una variable global de PHP? Esa variable server tiene un elemento que se llama HTTP, pero en mayúsculas, HTTP-host, que almacena en ese caso la URL. Por lo tanto, si lo concateno, ahí va a decir http virtual.unicaes.edu.sb, si el dominio que estoy utilizando es el de virtual.unicaes. Si es otro dominio, me va a aparecer un nombre distinto, pero en ese caso me tendría que aparecer el dominio que estamos usando. Luego, después de eso, le concatenamos diagonal API, diagonal versión 1.0, diagonal, vamos a devolver siempre la entrada que se llama producto, y ahí le vamos a agregar una entrada que se llama foto, diagonal, y ahí le vamos a concatenar en esa parte, le vamos a concatenar el token, o le vamos a agregar en ese caso la parte del token. Le vamos a agregar la parte del token, solo que para agregarle el token en esta parte de acá no le podemos agregar un token fijo, porque los tokens, ¿se acuerdan?
están dentro de una base de datos y pueden, en ese caso, en un momento dado, desaparecer. O sea, cuando nosotros lo estamos generando, pueden en un momento dado ser eliminados y esos tokens desaparecerían. Entonces, debemos de agregar el token con el cual estamos haciendo la llamada. ¿Cómo podemos saber cuál es el token con el cual estamos haciendo la llamada? Lo que vamos a hacer es que voy a dejarlo aquí en esta parte del controlador, lo voy a dejar hasta ahí y nos vamos a ir hacia la parte del controller. Vamos a abrir el controller y en el controller nos vamos a crear con protected, nos vamos a crear una variable que se va a llamar token. Eso es en el controlador. Vamos a crear una variable que se va a llamar token. Y luego esa variable que se va a llamar token, lo que vamos a hacer es que en esta parte de acá le vamos a decir que esa variable le ponemos this guión igual token igual, y donde tenemos almacenado el token lo tenemos en el parámetro en el parámetro 2. Entonces lo devolvemos del parámetro 2. Entonces ahora en cada elemento que heredemos de la clase controller vamos a tener disponible en ese caso la variable token o la propiedad token que va a almacenar el valor del token que nosotros hemos seleccionado. Entonces lo guardamos. Y con eso ya sabemos nosotros que esta propiedad token, como está de tipo protected, va a estar disponible en la otra clase. ¿Okay? Ya voy a tener acceso a ese elemento. Si ya tengo acceso a ese elemento, entonces aquí lo puedo concatenar. Entonces le puedo colocar this guión igual token. Y ahí estamos concatenando, en ese caso, el token. Y ahora lo que hacemos es que al parámetro le agregamos un img igual y le colocamos en ese caso el nombre de la imagen. El nombre de la imagen va a ir encriptada con un MD5, le ponemos MD5 y acá en el MD5 vamos a encriptar el nombre de la imagen. Entonces le ponemos records $K y le ponemos foto y ya. Acuérdense que estos son corchetes, no lo vayan a confundir con paréntesis. Estos son corchetes. El model. Le di error. ¿Perdón? Por lo que veo, lo tengo bueno, creo que igual me sigue tirando el error. ¿Qué error le da? Un expect token.
Bien, se desconectó esta cosa. ¿Hola? Sí, ahorita. Vamos a ver. Bien, estábamos en el Productos Controller y les decía que en esa parte de acá ya debería de devolver, en ese caso, ya debería devolver una URL. Si lo guardo y ahora nos vamos a Postman y le damos Get Promotion, van a notar que en donde dice foto, en la parte donde dice foto aparece http virtual.virtual.unicaes.edu.sb diagonal API, diagonal versión 1.0, diagonal producto, diagonal foto y luego aparece el parámetro, debería de aparecer el parámetro IMG, desde aquí casi no lo veo. Perdón, después de la foto aparece el token y después del token debería de aparecer el parámetro IMG. Ahí nos hace falta, vamos a ir a la parte del código, aquí antes del signo de pregunta, no, así iría. Ahí iría en ese caso el parámetro ese que corresponde y luego el IMG. Entonces ya está haciendo el proceso de devolvernos la URL. Ahora lo que tenemos que hacer es que esa URL ya nos tiene que devolver la foto. Entonces nos vamos a crear en la parte de abajo de esos elementos, nos vamos a crear ahora un método que es el que estamos llamando del otro lado, que se llama public function y le vamos a llamar foto, porque así le hemos puesto a la entrada. ¿Se acuerdan que le hemos puesto producto diagonal foto? Entonces vamos a hacer que nos devuelva esa foto. Entonces aquí lo que hacemos es ponerle $record igual y agregamos this, signo de mayor, luego productos, luego le ponemos get photo, que es así se va a llamar en ese caso dentro del elemento, y ahí le colocamos el get y entre llaves le ponemos IMG, que es el parámetro que acabamos de devolver del otro extremo. Entonces este elemento básicamente se va a ir a traer la foto, se va a ir a traer la foto a la base de datos, porque nosotros se la hemos enviado encriptada dentro de un IMG. Se va a ir a buscar a la base de datos esa fotografía para ver si existe, y si existe la va a mostrar en pantalla. Entonces aquí lo que vamos a hacer es cambiar en ese caso el header, le vamos a poner header, abrimos paréntesis y entre comillas vamos a decirle que lo que vamos a devolver ahora es un content-type y le ponemos dos puntos y le ponemos image diagonal JPEG, que es la imagen que vamos a devolver o el formato de imagen que vamos a devolver. Y luego en la parte de abajo solamente le ponemos un read file para que vaya y lea el archivo, y aquí le ponemos que sería $record entre corchetes 0 y la fotografía que en ese caso mandamos a llamar, que sería el campo foto. Entonces eso devolvería en ese caso la fotografía. Primero debe de irse al modelo, le hemos puesto this-productos-getPhoto con la imagen para ir a buscar esa fotografía, y luego después de haber encontrado la fotografía en la parte de abajo cambia el encabezado de lo que devuelve en ese caso la API. ¿Se acuerdan que normalmente estaba devolviendo valores en formato JSON? Entonces ahora en lugar de devolver JSON va a devolver el archivo, la imagen que nosotros acabamos de leer. Por eso cuando le ponemos read file
ese lo que hace es ir a leer ese archivo y devolverlo para que pueda ser visualizado. Entonces ahora que ya tenemos esa parte del archivo, vamos a irnos al modelo y nos vamos a crear el método getPhoto. Entonces nos venimos a la parte del modelo. Y en el modelo, en la parte de abajo, le ponemos un public function getPhoto. Solo que aquí le agregamos el $imgo. Ahí agregamos el $img. Que sería el parámetro que acabamos de retornar del otro lado. Entonces ahora que ya tenemos este elemento, le ponemos $result igual a this-conexión, lanzamos el query y le ponemos entre comillas select photo from y la tabla que sería productos, where encriptamos con MD5, encriptamos el campo foto y le decimos que sea igual al valor que tenga la variable $img. Y ahí agregamos el punto y coma. Y ese resultado lo que hacemos es retornar siempre con el this-get array from result. Le mandamos el parámetro result. Y eso devolvería, en este caso, un registro. Entonces, básicamente va hacia la base de datos, busca en el campo foto, busca un registro de la tabla productos, que el valor encriptado del MD5 de foto sea exactamente igual al valor que nosotros hemos mandado a través del parámetro IMG. Como hemos mandado un parámetro diagonal IMG y un montón de letras, entonces ese valor es el que compara. Encuentra la fotografía y ahora que ya tenemos la ruta de la fotografía, podemos sin ningún problema mandar a leer el archivo. Entonces el read file que teníamos al otro lado va y lee var, TW, HTML, lee toda esa línea y recupera la fotografía de la imagen. Eso significa de que ahora ya podemos ver esa fotografía. ¿Cómo lo vamos a comprobar? Regresamos de nuevo hacia Postman y acá lo que vamos a hacer es que nos vamos a crear una nueva entrada. Le damos clic a los puntitos y agregamos un nuevo request. Y a este request le vamos a poner get photo. Así es, get photo. Ese va a ser el nuevo request. ¿Qué le vamos a poner a este get photo? Pues vamos al get promotions, que es el que tenemos acá, y copiamos esta URL. Esto que tenemos en esta parte de acá, lo copiamos por completo, sin las comillas. Bueno, ya le voy a quitar las comillas. Copiamos todo lo que tenemos en Postman hasta el HTTP. Lo copiamos y se lo pegamos a el otro elemento. Se lo pegamos acá. Y aquí ya nos debería devolver la fotografía. Si ahora le doy send, van a notar que en la parte de abajo aparece la fotografía. Entonces ya no dice laptop.png, por ejemplo, que sería el nombre del archivo, sino que
ya aparece en ese caso la fotografía decodificada del otro lado. Pero en la URL, en ninguna parte nosotros logramos ver que diga laptop. O sea, tiene una URL un poco más larga, más compleja, pero solamente devuelve en ese caso la parte de la fotografía. De esa manera podríamos hacer lo mismo con el otro que tenemos acá. Por aquí tenemos otro elemento. Por aquí tenemos otra foto. Copiamos este mismo texto que tenemos acá hasta el HTTP. Si lo copiamos y lo pegamos acá, y le damos Send, van a notar que aquí ya aparece la fotografía del impresor. Entonces ya está generando las fotografías directamente desde el proceso de la API, directamente desde la API. Disculpe, para pegar lo de la foto, ¿cómo lo hacemos? Porque, digamos, yo cojo la URL que tiene la foto, la pego en el Postman, pero me dice que el token no es válido. Es porque el token no se lo está colocando correctamente. Del content type debemos de colocárselo de manera correcta, si no vamos a ver un montón de símbolos en el momento de visualizar la información. Entonces acá este content type debe ir así hoy. Lleva content-medio type 2 puntos. Y luego image diagonal JPG.
Bien. Bueno, básicamente ese es el proceso para poder obtener los productos promocionales. Vean que solamente hacemos un get y va y recupera los productos y al mismo tiempo trabaja con la parte de los datos que recupera de la API. Entonces, esa es la manera en cómo funciona en ese caso la parte de la obtención de datos. Nos hace falta todavía el get all products para que obtener todos los productos, incluyendo los no promocionales. Y nos hace falta otro método para obtener un solo producto, porque vamos a necesitar, cuando ya estemos trabajando en la aplicación, vamos a necesitar un endpoint que nos permita, que al darle clic a una fotografía, me permita recuperar los datos de un solo producto. Entonces vamos a usar también ese elemento en el diseño de la API. Pero eso lo vamos a ver en las otras clases.